En lo profundo de la tierra, donde el silencio se mezcla con el eco de los motores, la humedad abraza cada roca y la oscuridad solo se rinde ante la luz. Ocurre la minería subterránea, un entorno que exige fortaleza, conocimiento y, especialmente, respeto por la vida. En estos espacios confinados cada detalle cuenta, y es fundamental conocer los peligros y riesgos que de estos se desprenden para darles una gestión adecuada. La electricidad impulsa la operación minera, mueve ventiladores, bombea agua, ilumina túneles, alimenta maquinaria. No obstante, es una energía poderosa que, si no se controla con criterio y disciplina, puede convertirse en un peligro latente. Por eso, hoy emprendemos un viaje: entender cómo gestionar el riesgo eléctrico en minería subterránea para convertir ese conocimiento en protección, continuidad y vida. Minería con propósito. En este contexto nace la Guía Técnica para la Gestión del Riesgo Eléctrico en Minería Subterránea, un documento creado por la Agencia Nacional de Minería y la Universidad Nacional de Colombia, que pretende acercar la gestión de la seguridad eléctrica a la operación minera y traducirla en acciones concretas, mediante un modelo de gestión del riesgo eléctrico aplicable a operaciones subterráneas, con base en referentes normativos, principios de seguridad, buenas prácticas de ingeniería y mejora continua. Objeto y campo de aplicación. El modelo establece lineamientos, responsabilidades y criterios necesarios para integrar la identificación de peligros eléctricos, evaluación del riesgo asociado, aplicación de controles pertinentes, sumado al monitoreo y la mejora continua, siendo esto aplicado a todo trabajo eléctrico, realizado por personal propio o contratistas dentro de la operación subterránea o en las instalaciones en superficie que le presten servicios. Marco normativo y de referencia. La gestión de la seguridad eléctrica en Colombia se rige por un marco robusto y obligatorio, siendo las normas principales. El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE, establece exigencias y especificaciones para garantizar instalaciones eléctricas seguras desde la generación hasta el uso final de la energía. Su versión más reciente y vigente se encuentra en la Resolución 40117 del Ministerio de Minas y Energía, la Resolución 5018 del 2019, expedida por el Ministerio del Trabajo, establece los lineamientos de seguridad para la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Se enfoca en los procedimientos seguros para trabajos eléctricos. El Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas, contenido en los decretos 1886 de 2015 y 944 del 2022, dedica su título 7 a la reglamentación sobre instalaciones eléctricas, cubriendo entre los artículos 169 a 187 aspectos como la aplicación de normas técnicas, los requisitos para instalaciones subterráneas acorde normas vigentes, los diseños de circuitos, entre otros temas. El Código Eléctrico Colombiano, contenido en la norma técnica NTC 2050 del 2020, que contiene reglamentación aplicables a instalaciones en superficie de tipo civil o que presten servicios a las labores dentro de los túneles mineros. El Decreto 1072 del 2015, único reglamentario del sector trabajo, que compila las normas laborales en el país y plantea lineamientos para sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, a nivel internacional, las normas NFPA 70 y 70-E y EC 60079, 60204 y 60364 son referencia para la seguridad eléctrica, atmósferas explosivas y maquinaria y equipos. Este marco establece la seguridad eléctrica como un deber legal y moral. Principios del modelo. La gestión del riesgo eléctrico parte de considerar que a. Todos los peligros y riesgos eléctricos pueden identificarse y gestionarse. B. Todos los accidentes eléctricos son prevenibles. C. La seguridad es mejorable de forma continua. D. La seguridad es responsabilidad de todos. E. Ninguna tarea debe realizarse si no puede hacerse de manera segura. F. El cumplimiento normativo es obligatorio y debe ser verificable. El modelo debe ser liderado por personal idóneo, debidamente certificado, con formación permanente y competencias actualizadas conforme a los requisitos legales vigentes.
Enfoque general. La gestión del riesgo eléctrico debe articularse con el ciclo PHBA para la mejora continua. Planear identificación de peligros, evaluación de riesgos y diseño de controles. Hacer implementación de los controles, procedimientos y medidas de ingeniería. Verificar, inspecciones, auditorías, monitoreo e indicadores. Actuar, corrección, prevención y actualización de procedimientos y controles. Gestión del riesgo eléctrico. La Guía Técnica Colombiana GTC 45 plantea una metodología para la gestión del riesgo basada en identificación de peligros, evaluación del riesgo, aplicación de controles y análisis de la reducción del riesgo. Esta metodología, estandarizada en Colombia, implementa como principal herramienta la matriz de identificación de peligros y evaluación del riesgo, y por supuesto es aplicable para la gestión del riesgo eléctrico. Identificación de peligros eléctricos. Identificar peligros comprende inspecciones periódicas con rutas definidas, realizadas por personal competente, con herramientas como tablas de inspección, listas de chequeo y equipos de medición apropiados, que permitan el registro de condiciones, así como la determinación de causas. Los principales peligros eléctricos en una operación subterránea son: contacto directo. Ocurre cuando una persona entra en contacto físico con partes activas como conductores energizados, barrajes, terminales o equipos sin aislamiento. Contacto indirecto. Se presenta cuando el trabajador hace contacto con partes que normalmente no deberían estar energizadas, como carcasas metálicas, estructuras o tuberías que se energizan accidentalmente. Arco eléctrico. Es una corriente que viaja por medio del aire, capaz de proyectar fragmentos metálicos, provocar incendios y causar quemaduras graves, pudiendo darse solo con violar una distancia de seguridad. Atmósferas explosivas. En la minería de carbón, donde es común la acumulación de gas metano o polvo de carbón, un equipo eléctrico inadecuado o una chispa puede aportar la energía de ignición para una explosión. Evaluación del riesgo eléctrico. El riesgo eléctrico es la combinación de la probabilidad que ocurra un evento peligroso relacionado con la electricidad y la gravedad de las consecuencias derivadas de este. Es el riesgo lo que se mide y gestiona. La GTC 45 propone calcular el nivel de riesgo como producto de un nivel de probabilidad, compuesto por un nivel de deficiencia y un nivel de exposición por un nivel de consecuencia. Los riesgos evaluados se priorizan para asignar recursos a su gestión, siendo usual clasificarlos como muy alto, ameritan suspender actividad y corregirse inmediatamente. Por ejemplo, un cable sin aislamiento en zona de tránsito que puede tener contacto con un trabajador. Alto, requieren de control urgente, como el caso de un equipo sin puesta a tierra que pudiese generar un contacto indirecto. Medio, requieren planes de mejora programados con fechas y responsables específicos, como sería la ausencia de un procedimiento para actividades sin tensión que derive en la intervención inadecuada de un equipo. Bajo, requieren seguimiento y mantener controles existentes. Por ejemplo, la ausencia de un programa de mantenimiento eléctrico preventivo, que derive en un deterioro anticipado de equipos. Para lo anterior, resulta recomendable utilizar un semáforo de riesgos en la comunicación a trabajadores y supervisores. Aplicación de controles. Luego de identificar peligros y evaluar el riesgo asociado a estos, el siguiente paso es establecer controles, bajo principios de eficacia y eficiencia. En minería, controles de eliminación resultan difíciles de aplicar en riesgo eléctrico, por lo que la mayoría de los controles son de ingeniería, administrativos y elementos de protección personal. Controles de sustitución son medidas que consisten en reemplazar equipos, materiales o tecnologías que presenten un nivel de riesgo eléctrico no aceptable por otros que reduzcan inherentemente la probabilidad o severidad del daño, sin modificar la naturaleza de la tarea. Algunos ejemplos comunes en minería subterránea serían: cambio de tableros comunes por aquellos con protección IP e IK. El grado IP asegura sean resistentes al ingreso de polvo, lodo y agua. El grado IK determina la resistencia a impactos mecánicos, vibraciones o golpes accidentales.
Reemplazo por equipos a prueba de explosión en áreas clasificadas, diseñados para impedir que una chispa interna provoque una explosión en áreas clasificadas. Sustitución de cable genérico por cable minero. Está diseñado para ambientes extremos. Algunos tienen en su interior un hilo piloto, que permiten la detección temprana de fallas a tierra. Controles de ingeniería implican la intervención, modificación o uso de dispositivos en los equipos y sistemas que conforman los diseños eléctricos. Estos controles están normativamente regulados para el sector minero, siendo algunos de los más comunes. Sistemas de puesta a tierra. Permite disipar corrientes de falla, contribuyendo para evitar posibles contactos indirectos al personal. Mantenimiento eléctrico. Permite detectar cables dañados, tableros deteriorados, humedad en equipos, conexiones flojas o cualquier anomalía que pueda aportar a un contacto directo, indirecto o un arco eléctrico. Instalaciones eléctricas en condiciones adecuadas incrementan la protección para todos los trabajadores de la mina. Controles administrativos. Se enfocan en las medidas previas y la forma de realizar los trabajos, destacando para la seguridad eléctrica. Reglas de oro para trabajos sin tensión. Es obligatorio contar con un procedimiento para realizar cualquier actividad sin tensión en instalaciones eléctricas o en equipos mineros que operen energizados, realizando 1. Corte efectivo de toda fuente de tensión mediante interruptores, seccionadores u otros elementos, validando con los planos eléctricos o diagramas unifilares de la mina. 2. Bloqueo y etiquetado, que impida la reconexión del dispositivo al que se aplica el corte efectivo, usando candados dieléctricos y etiquetas. 3. Verificar ausencia de tensión, antes de realizar la actividad con un detector de tensión apropiado al nivel de tensión nominal de la red. Este se debe probar en una línea energizada, antes y después de cada uso. 4. Puesta a tierra y cortocircuito, uniendo entre sí todas las fases y el neutro de la instalación eléctrica, mediante una puesta a tierra temporal de sección adecuada, previamente conectada a tierra. Su propósito es descargar la energía residual en las líneas o equipos, y prevenir que estos sean energizados sin previo conocimiento de la persona que ejecuta la labor. 5. Señalización y delimitación del área de trabajo con vallas, manillas o bandas reflectivas para prevenir que personas no autorizadas ingresen y se expongan. Competencia del personal. Los trabajos eléctricos solo pueden ser realizados por personas competentes, que cuenten con su respectiva matrícula profesional y habilitación, autorización de la empresa para realizar determinadas actividades, renovada anualmente. Con esto se verifica estado de salud física y mental, y conocimientos técnicos y prácticos. Los consejos profesionales son CONTE, para técnicos electricistas, CONALTEL, para tecnólogos, COPNIA, para tecnólogos e ingenieros, Consejo Profesional de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, para ingenieros. El personal no electricista solo puede apoyar al trabajador habilitado cuando no se exponga a riesgo y siga instrucciones con respectivo acompañamiento. Gestión documental. Debe ser una herramienta para planear y controlar cada actividad eléctrica realizada en la mina. Algunos documentos claves son: permiso de trabajo eléctrico, protocolo de comunicaciones, matriz de elementos y equipos de protección personal, procedimientos para actividades eléctricas, formatos de inspección, listas de verificación, registros de capacitación en riesgo eléctrico, formatos para reportes de fallas eléctricas, planes de emergencia específicos para eventos eléctricos. Una documentación actualizada y usada correctamente genera sinergia con otros controles, reduciendo la probabilidad de accidentes. Elementos de protección personal y elementos de apoyo. Son la última línea de defensa, no previenen la ocurrencia de un accidente, pero reducen el daño potencial sufrido por la persona. Los EPP para el riesgo eléctrico se escogen considerando si cumplen función dieléctrica o ignífuga. Casco, guantes y botas dieléctricas se seleccionan de acuerdo con el nivel de tensión de la instalación a intervenir, teniendo siempre una protección superior. Balaclava, protección facial contra arco eléctrico y vestuario ignífugo se seleccionan conforme la energía incidente.
que se obtiene mediante estudios de arco eléctrico. Los trabajos eléctricos se apoyan con dispositivos como tapete dieléctrico, puesta a tierra, pértiga y herramientas dieléctricas. Plan de prevención y mitigación del riesgo eléctrico. Este consolida el ejercicio de evaluación del riesgo y definición de controles, conteniendo el detalle de la intervención a realizar en materia de seguridad eléctrica. Este plan contendrá elementos como Programa de mantenimiento eléctrico. Es el conjunto planificado de actividades preventivas y correctivas para asegurar confiabilidad de las instalaciones eléctricas y reducir la probabilidad de fallas. Programa de inspecciones a instalaciones eléctricas. Un sistema periódico de verificación técnica que permita identificar condiciones inseguras, deterioros o incumplimientos normativos en equipos e instalaciones eléctricas. Procedimientos para trabajos eléctricos, documentos que establecen paso a paso las medidas de control, permisos, responsabilidades y prácticas seguras para ejecutar trabajos eléctricos. Inspecciones y monitoreo. Se requieren inspecciones rutinarias a niveles. Diarios, inspección visual de cables, tableros y equipos. Semanales, verificación de protecciones y señalización. Mensuales, revisión de puesta a tierra, pruebas diferenciales, que deben complementarse con el monitoreo en tiempo real usando, por ejemplo, sistemas SCADA, control de tensión, corriente y fallas, alarmas automáticas, fugas de corriente, sobrecargas, y monitoreo predictivo como termografía infrarroja para detección de puntos calientes, pruebas de resistencia de aislamiento en cables o transformadores. Los ejercicios mencionados se apoyan en elementos como formatos o listas de chequeo, y sus resultados deben recopilarse en bitácoras o herramientas similares. De igual forma, deben existir protocolos de respuesta frente a hallazgos, incluyendo a qué persona o cargo se debe reportar y tiempos para dar solución. Auditorías. Se realizan para evaluar de manera objetiva el cumplimiento de los requisitos normativos y la efectividad de los controles implementados. Estas pueden ser externas o internas y cubren elementos como revisión documental, inspecciones en campo y pruebas técnicas. Indicadores. Permiten medir y mejorar el desempeño del modelo. Algunos indicadores para considerar en gestión del riesgo eléctrico serían porcentaje de trabajadores entrenados en riesgo eléctrico, porcentaje de mantenimientos eléctricos realizados según plan anual, número de accidentes eléctricos por año, tasa de frecuencia de accidentes eléctricos, porcentaje de simulacros eléctricos realizados según programación. Mejora continua. Este proceso constituye la base para mantener la efectividad y sostenibilidad del modelo de gestión del riesgo eléctrico. Ocurre como resultado de traducir en acciones concretas los resultados obtenidos a través del monitoreo, auditorías e indicadores, elevando los niveles de seguridad, eficiencia y cumplimiento normativo. Debe ser entendida como un compromiso permanente con la protección de la vida, la integridad de los equipos y la confiabilidad operativa. Conclusión general, el riesgo eléctrico puede manifestarse en todas las etapas de la operación minera, por lo que su gestión debe ser sistemática, continua y debe involucrar a todo el personal. La guía técnica para la gestión del riesgo eléctrico en minería subterránea es más que un documento, es un compromiso, una declaración de responsabilidad con la seguridad y la vida. Minería con propósito.